Histórica. ¿Qué tal, Varga? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Lo escucho. Bien, entré en una invitación general, así que ubícame de qué están hablando o de qué estabas hablando. Escuché algo de los protestantes. ¿Sos protestante? Sí, señor. Mirá, ya con la actitud de cuarta que entraste haciéndote el canchero, como diciendo, bueno, vi que estaban hablando, no sabés ni lo que estamos hablando y te mandaste. O Ujú. sea, yo te aconsejo cuando entres en un streaming mínimo, buenas noches, ¿cómo estás? Me presento. Mi nombre es Jonathan Vargas, yo soy evangélico, protestante, Ujú. y entré en este streaming porque escuché que estaban hablando de tal y tal tema. Pero cuando entras con eso, mirá lo que la gente ya lo percibió. ¿Entendés? Entonces medio como que medio malo. Te aconsejo para la próxima que vayas a otros canales, ¿viste? ¿Me tomás el consejo? Sí, claro. Bueno, mirá, ¿sabés cuál es la dinámica hoy? ¿Cómo interpretar las escrituras? ¿Nos podrías decir que sos evangélico? Ujú. Bien, ¿nos podrías decir cómo interpretar las escrituras correctamente desde la óptica evangélica? Sí, desde la óptica evangélica se tiene que, o de la óptica protestante reformada, se interpreta la escritura en base a reglas básicas de interpretación bíblica conocidas como reglas de hermenéutica. ¿Me las das? Para eso tú puedes estudiarlas a través de por lo menos unos libros básicos son, que demuestran ese estudio. Uno de ellos es Introducción a la Hermenéutica de Aluns y Alans, y ahí podrás encontrar normas básicas de interpretación bíblica. La primera son las 5 reglas básicas de interpretación bíblica que se establecen, y ¿Me las también das? puedes... Sí, claro. Dale. La primera regla es la interpretación de la palabra en su sentido ordinario común. La segunda, la interpretación de la palabra en el sentido de la frase. La tercera viene siendo el contexto, en este caso el contexto inmediato del capítulo completo. La cuarta regla es lo que la intención del libro y la posición teológica de lo que el autor quiso escribir. Y la quinta regla básica tiene que ver con los paralelos. Tenemos Bueno, paralelos mirá. generales, paralelos de enseñanza y paralelos de ideas. Bueno, mirá. Las reglas de la interpretación de la hermenéutica, ¿sabés a qué se refiere la palabra hermenéutica? Calculo, ¿no? La Sí. derivación de la palabra hermenéutica. Bien. Mirá, el tema de la hermenéutica en el mundo protestante utilizan, de hecho, cuando te dicen que quieren interpretar la Biblia, te salen con un montón de reglas. Un montón de reglas que también usan los unicitarios, que también usan los testigos de Jehová, que también utilizan las demás denominaciones, las mismas reglas que vos acudís. Pero déjame decirte cuáles son las reglas para interpretar, ¿no? Porque he escuchado varias de esta pregunta, la he hecho muchas veces, ¿no? ¿Qué se debe considerar el contexto? ¿No? ¿Qué se debe considerar el tema gramatical? ¿Qué se debe considerar, por ejemplo, el texto griego? Distinguir el género, si hay que alegorizar o no, el contexto inmediato, el contexto cultural. Entonces, cuando me dicen todas estas reglas, no me solucionan el problema. Porque todas estas reglas las aplican todas las denominaciones que creen diferente a vos. Si el argumento es que usando estas reglas se puede llegar a una correcta interpretación de la escritura, entonces podríamos decir que todas las que las usen y creen diferente a vos están en lo correcto, o la regla no te garantiza una correcta interpretación. Primero confunde una secta con una iglesia protestante. Ya mencionaste los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no se, no se, no se adhieren a ninguna confesión de fe reformada en este caso. Así que por lo tanto quedan fuera totalmente del contexto de esto. Lo segundo, yo hablé de normas básicas de interpretación bíblica. Yo no dije que no hablé de normas avanzadas. Por supuesto, la persona para entender un mejor entendimiento puede acudir a la historia para entender mejor el contexto,
del tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento o también de la cultura hebrea también. Yo te estoy hablando de normas básicas de interpretación bíblica. Si tú crees que las normas básicas de Normas interpretación básicas, no ¿no? existen, Contexto. Decímelos, así los anoto. ¿Te parece? Ahora te contesto lo de los testigos de Jehová. sí, yo te hablé sobre las 5 reglas básicas de hermenéutica. Bien. Nombrame las 5 reglas básicas de hermenéutica, las 5. Te las mencioné. Sí, pero no me las mencionaste bien. Te las mencioné bien. De hecho, si quieres, te las No. vuelvo a mencionar. La primera regla es el uso de la palabra en su sentido original, común o ordinario. No, pero vos me estás dando una. Vos me estás dando una definición de qué académico o de qué hermeneuta. Ese es el problema. Cuando vos me das una definición de la hermenéutica, me tenés que decir de qué hermeneuta. Porque entendé, primero, que hermenéutica viene de Hermes, que era el interpretador de las palabras de los dioses, ¿sí? Era de Hermes. De hecho, la hermenéutica protestante fue desarrollada en el siglo XVI. Yo lo que necesito es que vos me des las reglas básicas de interpretación, contexto histórico, contexto inmediato. Definime Señor, vos, sí, señor, las reglas básicas que yo te definímelos, sí, acabo de mencionar dale. sirven para cualquier texto, inclusive para leer el periódico. Ah, perfecto. Vos estas reglas para vos es como sirven para leer tanto la Biblia como el periódico. Ujú. Bien, perfecto. Una regla que yo puedo leer, por ejemplo, un libro de cocina, interpretar un libro de cocina, la puedo utilizar para interpretar la Biblia para vos. O, por ejemplo, un libro de cómo utilizar un retrete, ¿no? Japonés. Te dicen cómo poner el agua, dónde tiene que ir la manguera, dónde va el grifo, o un manual. ¿Para vos es exactamente igual? La hermenéutica, por Ah, definición, no se somete solamente a la interpretación de un escrito de la Biblia. Se somete no, yo no te dije eso. para cualquier documento, porque son normas básicas de interpretación. No, ¿sabés cuáles son las reglas de interpretación de la hermenéutica? Comprender el contexto histórico, el cultural, el contexto literario, hacer observaciones y extraer conclusiones. Esas son las reglas. Esto me hace entender que vos estás dando tus propias reglas de la definición de la hermenéutica. No, De hecho, de no hecho te te culpo porque dije sos el autor, protestante, te ¿eh? dije que el autor es Ah, Alon y exacto. Alans, y también lo Un puedes encontrar autor. en Ok, el ok, libro de ok. José Martínez, Bien, un y son autor normas básicas protestante. por lo demás. Sí, pero entendé, Jonathan, que esa es la norma básica de este autor. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo he hablado con muchos protestantes sobre este No, no tema. son las normas No me básicas de este interrumpas, autor, no me no son las interrumpas, por normas favor. básicas de este autor. Yo te dije que son Entonces, si normas no básicas son de para este interpretar autor, cualquier texto. bien, si no son de este autor, Jonathan, decime de qué autor son. ¿Quién define las Voy reglas a de la volver, hermenéutica? voy a volver a repetir, voy a volver a Dale. repetir. Las normas básicas de interpretación bíblica sirven para interpretar cualquier texto, inclusive el periódico, porque se trata de la Inclusive, interpretación de un texto. ¿quién pone las reglas de la hermenéutica? La Real Academia Española pone estas normas Pero la y usted regla, la puede la Real encontrar, y Academia Española, usted la puede encontrar en los libros que yo le mencioné. mirá, yo quiero que vos sepas esto. Primero, vamos a partir de la base. La RAE, la Real Academia Española, siquiera existía cuando empezó la reforma. Correcto, eso nace en el año Fue en 1714. el 1713, en España, en Madrid. Ujú. Entonces no me digas que se utilizan estas reglas de hermenéutica, porque si yo te puedo decir, vamos a antes. Ahora, si vos me estás diciendo que las reglas de la hermenéutica sirven tanto para interpretar un periódico como para interpretar la Biblia, yo te pregunto, hay un inodoro japonés, un retrete japonés, que lleva un manual. Yo puedo utilizar la misma regla que interpreto la Biblia para interpretar cómo se debe armar ese retrete japonés. Voy a volver a repetir por tercera vez consecutiva. Las reglas básicas de hermenéutica sirven para interpretar cualquier Esa no texto. fue mi pregunta. Mi pregunta fue la siguiente. Las reglas de la hermenéutica que sirve para interpretar cualquier texto, me sacaste un periódico, sirve para interpretar un periódico, un libro de cocina y un manual de cómo utilizar un retrete japonés. Voy a volver a repetir por cuarta vez consecutiva. Las normas básicas de interpretación, que se conoce como hermenéutica, sirven para interpretar cualquier texto. Para eso fueron hechas, para interpretar cualquier texto. Sí, pero el tema es que los cristianos no utilizaban las reglas de la hermenéutica de la RAE, porque vos me estás diciendo de la RAE, primero de la RAE, segundo, los apóstoles no usaban
esas reglas de hermenéutica. Correcto, no utilizaban Ok, las reglas de hermenéutica. perfecto. Ahora, reitero, porque parece que ya como que te querés retractar de lo que dijiste. Vos ¿En qué me creés, y retracté? te pregunto porque quiero llegar al punto en cuestión. Claro, por eso te quiero preguntar. Vos me dijiste un periódico, ¿no? Ujú. Bien. ¿Qué problemas tendrían decir un retrete? ¿Cuál sería el problema de que vos me digas las reglas para interpretar la Biblia son la misma regla que se usa para interpretar un retrete? Porque dijiste un periódico. Voy a volver a repetir por quinta vez consecutiva. Las normas básicas de interpretación bíblica, que también se le conoce como hermenéutica, sirven para interpretar cualquier texto, porque de eso Dijiste se dijiste trata un las reglas periódico. básicas. Dijiste un periódico. Se trata de rescatar la lectura de un texto. Dijiste un Y luego, periódico. ¿Estamos sí, de mencioné acuerdo? periódico, sí. Bien. Sacame el periódico. Quiero que vos me digas con tus propias palabras si estás seguro de lo que decís. Las reglas de la hermenéutica que se usa para interpretar la Biblia son las mismas reglas que se utilizan para interpretar cómo debe funcionar un retrete japonés. Te quiero escuchar. A ver si estás tan seguro de lo que decís. Por sexta vez consecutiva, vuelvo a repetir. Las normas básicas de hermenéutica sirven para interpretar cualquier texto. No, dijiste periódico. Sí, Dijiste dije periódico. periódico. Bien, yo quiero que le saques el periódico que me digas retrete japonés, porque si para vos es lo mismo, no hay ningún problema que vos me digas un retrete. Yo quiero que vos me digas eso. ¿Por qué periódico sí, retrete no? Por séptima vez consecutiva, vuelvo a Anda, anda, repetir. anda, Las anda, reglas anda, anda, básicas de anda.